La tarde, y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que me están escuchando y al escucharme me ven en Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Temuco, Santiago, los que nos siguen por pauta.cl y a través de Spotify. Estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín para una interesantísima conversación que tendremos hoy día, 12 de octubre, recordado o celebrado como el Día de la Hispanidad. ¿Qué es la hispanidad? Es una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Es una palabra vacía? ¿Es una palabra en retirada? ¿Es una palabra todavía vigente? Y para conversar sobre ello, ¿quién mejor que Iván Jaksic, Premio Nacional de Historia del año 2020, que ha estado acá en el jardín conversando antes sobre Andrés Bello y la pasión por el orden? Él es autor también del libro Ven conmigo a la España lejana y ¿qué es la hispanidad? Una conversación que sostuvo con un intelectual mexicano, Ilan Stavans, espero haberlo pronunciado bien, sobre justamente la pregunta, ¿qué es la hispanidad? Iván, un gusto de tenerte nuevamente aquí en el jardín. Igualmente, Cristiano, y aprovecho a enviar un saludo a todos los que nos escuchan. Realmente un placer conversar sobre un tema que tiene tantas entradas, tantas posibilidades. Bueno, tú mismo dices en la conversación que el término hispanidad hay que asediarlo, ¿no? Es decir, ir buscándolo, ir entrando en él por distintos lugares, caer de sorpresa por el lado, tratar de entender qué es ese concepto que en algún momento tuvo, era aceptado sin más en nuestra cultura, pero que sin embargo ha empezado a ser cuestionado, relativizado, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué entiendes tú por hispanidad? Mira, dedicamos esa conversación entera a tratar de encontrar una definición, pero lo que es claro para mí es que no hay una definición esencialista, es decir, que haya como que una especie de concepto químicamente puro que la defina. Es algo que está en constante movimiento, es algo que tiene que ver con, por una parte, la apropiación que han hecho diferentes sistemas políticos, pero por otra parte, la gran pregunta que yo creo que nos remite al gran tema de la identidad cultural. Porque desde Rodó en adelante se ha hecho en el Ariel, ¿no? Se ha hecho una clara distinción entre lo que es hispano y lo que es anglosajón. Y entonces esas discusiones han sido sumamente ideológicas. Y para qué hablar del franquismo, que el franquismo fue el que echó a andar un concepto de hispanidad, que en el fondo era un concepto anticomunista, católico, y que es más parecido a algo esencialista. En cambio, lo que nosotros exploramos y lo que yo pienso en particular es que hay ciertos rasgos culturales que pertenecen a esta comunidad que comparte una lengua tan bella, que por lo demás el lenguaje también va cambiando, y por lo mismo no podemos fijarla, la hispanidad, el concepto de hispanidad, o como la misma lengua, no podemos fijarla porque va adquiriendo más y más matices. Perdona si me estoy alargando, pero quería... muy interesante, y quería detenerme en Rodó,
que es un autor poco conocido, pero que yo creo es muy importante en el pensamiento, en el ensayo hispanoamericano, el libro Ariel. Justamente acabo de terminar de leer un ensayo de un colombiano, Carlos Granés, que se llama Delirio Americano, que es la historia cultural y política de América Latina. Y habla del delirio, un delirio que se traspasa desde el mundo intelectual a la política. Bueno, esta distinción entre lo hispano y lo sajón, una parte de América Latina, de una parte de los intelectuales que siempre han visto con recelo el mundo anglosajón y particularmente el mundo americano, norteamericano, ¿no? En fin, y ahí empiezan todas las complejidades de echarle la culpa a Estados Unidos de los males de América, no mirar lo propio. A ver, ¿quién fue Rodó? Para quien no lo conoce, háblanos un poco de ese libro, Ariel, y de esa distinción que él hace en ese libro. Sí, por supuesto. Bueno, no es extraño que venga de uno de los países más europeos de América Latina, Uruguay, y a él le toca vivir en realidad el gran impacto que tuvo la guerra de España con Estados Unidos, 1898. De hecho, Ariel se publica al año siguiente, es decir, que se prepara ya de inmediato, Rodó, para señalar que hay una amenaza. Ahora, lo que él entiende por hispanidad es algo más bien clásico, no es este tema orientalista, exótico, del bailaor y de Carmen de Bizet. Él trata de anclar la hispanidad en los valores espirituales, y esos valores espirituales se remontan al mundo antiguo. Pero él está acusando el golpe de que la España, que podría haber reforzado esa idea humanista de la hispanidad, ha quedado destrozada. Y de hecho, la generación del 98 es una generación muy desgarrada. Y entonces, bueno, Ariel ve la amenaza y trata de rescatar los valores espirituales, lo que le da un cierto giro al tema de la hispanidad. Inmediatamente después surge, José Vasconcelos, que tratan de anclar la hispanidad en la raza, en la combinación, el mestizaje, ¿no es cierto? Y con eso se lanza también todo otro concepto de hispanidad, ¿no? De algo que nos hace distintos, que nos hace, y que en este caso sería la fusión de diferentes culturas y razas. Así que, pero Rodó yo creo que también tiene antecedentes. Hay antecedentes antihispánicos en Domingo Faustino Sarmiento. Hay toda una generación, los exiliados que inventan el nombre de América Latina. O sea, hay muchos nombres para América Latina: Hispanoamérica, Iberoamérica, Indoamérica. Pero en algún momento surgió el concepto de América Latina, que era un poco para que distinguirse también de lo anglosajón, de que hay como que un trasfondo espiritual que es muy propio de los mundos mediterráneos y en particular del mundo hispánico. Me acordé también de Rubén Darío, de ese poema a Roosevelt, en que dice: eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Ahí también hay algunos elementos de ciertas ideas o ciertas concepciones de la hispanidad más hispanoamericana, por decirlo así. Absolutamente. Y yo creo que Rubén Darío es un momento muy especial, ¿no? Que también se inscribe en este espíritu rodosiano, ¿no? En donde están realmente viendo que no solamente es lo anglosajón, es lo moderno, es lo tecnológico, es lo racionalista, que va en contra de ciertos valores. Entonces lo que hace Rubén Darío es como que ir al corazón, ¿no? de lo que está haciendo en ese momento Estados Unidos, que es dar el paso de una nación a un imperio. Y eso lo ven con alarma los intelectuales. Y entonces por eso se transforman también en antimodernos.
Claro. humanistas. Y ese sentimiento antimoderno ha permeado fuertemente Latinoamérica, el mundo intelectual latinoamericano. Sí, efectivamente. Bueno, y en nuestro país, por ejemplo, lo hemos visto con Enrique Molina, lo hemos visto también con Jorge Millas, que tratan de rescatar un mundo más espiritual. Y bueno, el mismo Millas alcanza a condenar lo que él percibía como el neoliberalismo. Y como que todo es parte de un mismo paquete, ¿no? O sea, ¿cómo concebir una postura humanista que le ponga freno a este racionalismo tecnológico y que en el fondo se traduce en algo bastante antimoderno? Iván, ¿y qué pensó, o a ver, qué pista o qué vislumbres podemos encontrar sobre la hispanidad en Andrés Bello? Bueno, yo creo que hizo un gran esfuerzo en definirlo y para mí no hay duda que lo hispánico surge con la cristalización del lenguaje, porque antes lo que había era una dispersión del latín, ¿no? Una fragmentación enorme del latín, y entonces empiezan a surgir las lenguas románicas. Y entonces, como toda esta investigación que hizo Andrés Bello sobre el poema de Mío Cid, es para ponerle un momento, ponerle una fecha en donde lo hispánico surge con mucha fuerza. O sea, para él estaba ese elemento de la lengua como lo que da la identidad, le da la cultura a lo que después pasaría a ser España y el mundo hispanoamericano. Y otro elemento muy importante es que él no separa el surgimiento de las lenguas vernáculas y el español en particular con la ley, porque una vez que se acuña el lenguaje en un lenguaje escrito, surge la ley. Entonces, la ley escrita, la ley de las 7 partidas. Y entonces, en ese sentido, yo creo que Bello es un defensor de la hispanidad, porque él considera que sirve como puente al derecho romano, al mundo antiguo, al mundo humanista, cuando Bilbao, Lastarria están tratando de romper, Sarmiento, romper con lo hispánico, porque es, en fin, es añejo, ya no tiene respuesta, no es capaz de crear una literatura. Entonces ahí como que se da el quiebre entre gente como Bello y la nueva generación de los liberales. Ahora, también recordé a Jaime Izaguirre, se me cruzó. Jaime Izaguirre fue alguien que Hispanoamérica del dolor, ¿no? Que es un interesantísimo ensayo. A ver, Jaime Izaguirre y la hispanidad, ahí hay un intelectual que coloca la hispanidad como un elemento central en su reflexión. Pero yo diría que es otro momento de la historia. Francisco Encina también. Sí, Francisco Encina. Claro, es una generación post-centenario, ¿no? Y que empiezan a ver, bueno, ¿dónde va el país? Y lo que ven es, bueno, lo que ellos conciben que es como una mediocridad, ¿no? El crecimiento de la burocracia, una educación pública, profesionalista, y entonces empiezan a rescatar estos valores más espirituales, ¿no? Y encuentran en la hispanidad aquel elemento aglutinador que nos distinguiría, ¿no es cierto?, de este mundo burocrático, de administración. Entonces, bueno, es una generación que coincide también con el franquismo, ¿no? La época de los años 40, los años 50. Así que, por eso digo, hay mucha apropiación del concepto. Una apropiación política e ideológica del concepto. Claro, y a ver, y hoy día, digamos, ¿por dónde buscar una nueva deriva de la hispanidad? ¿Cuál sería esa hispanidad? Y desde la mirada nuestra, latinoamericana o hispanoamericana, entendiendo sobre todo, por ejemplo, que un gran porcentaje de los hablantes nativos de español están en Estados Unidos. O sea,
estamos en un momento cultural distinto, de cruces, ¿qué pasa con la hispanidad ahí, en el momento actual? Sí, bueno, yo creo que el gran paso que hemos dado es salir de la camisa de fuerza de un concepto esencialista de lo que es la hispanidad, como lo haría Unamuno, ¿no? Es la España católica. Entonces, una vez que uno se sale de esa camisa de fuerza, empieza a apreciar la diversidad del concepto. Entonces, tal como lo dices tú, bueno, somos 600 millones de personas. Los hispanoparlantes en Estados Unidos son casi un país entero, 40 millones, y tienen expresiones culturales que si uno lo toma desde el punto de vista, digamos, de la hispanidad franquista o de Unamuno, diría, pero es que esto es cualquier cosa, ¿no? Pero si uno toma una perspectiva más generosa, uno diría, pero todo esto es expresión de una cultura que a través del lenguaje se adapta a diferentes expresiones culturales. Por ejemplo, la fusión de la música latina y el jazz, o cómo irrumpe el neofolclore en algún momento. Y uno diría que son diferentes expresiones de la hispanidad, pero no como un concepto esencialista. Yo creo que hasta la fecha lo que mantenemos en la columna vertebral de lo que podríamos llamar hispanidad sería el lenguaje, aunque es un lenguaje que adquiere elementos de pueblos originarios o en el caso de Estados Unidos, gente que empieza a adaptarse a esa cultura y que empieza a producir, bueno, una literatura también. O sea, Junot Díaz, ¿no es cierto? Uno no podría decir de que no viene de un mundo que allá se llamaría latino, pero que nosotros podríamos llamar hispánico. Así que si vemos la hispanidad como algo diverso, con diferentes expresiones, yo creo que podemos rescatar el concepto. Estoy conversando Desde el Jardín con Iván Jaksic, Premio Nacional de Historia 2020. Hoy, 12 de octubre, Día de la Hispanidad, intentando desentrañar qué hay detrás de este concepto, si hay algo, si es una palabra vacía, o es una palabra que todavía tiene vigencia, o cómo ha cambiado, lo que nos está diciendo Iván, cómo venimos de un concepto esencialista de la hispanidad y nos abrimos ahora tal vez a un concepto mucho más, digamos, que integra mucho más variantes, mucho más cruces, mucho más mestizaje, ¿no? Uno podría decir que la hispanidad de hoy es una hispanidad mestiza en el sentido amplio, ¿no? Iván, ¿no? Absolutamente. Y yo creo que vale la pena también reflexionar en los cambios que hemos visto en los últimos 30, 40 años, porque todo el tema de la hispanidad surgió con mucha fuerza, o sea, siempre ha estado presente, pero con mucha fuerza cuando se celebró el quincentenario. Por eso que la fecha 12 de octubre tiene ciertas resonancias. Por ejemplo, Estados Unidos se apropió de la figura de Colón, y bueno, hay muchos lugares en Estados Unidos. Bueno, el poema fundacional de Estados Unidos se llama, de hecho, La Columbiada. Washington, D.C. es the District of Columbia. Hay una Universidad de Columbia, ahí está Columbus, Ohio. Entonces, la apropiación de la figura de Colón como una especie de ícono de la hispanidad, pero que al mismo tiempo rescatan aquellos valores empresariales que tiene Colón, para mí eso es una apropiación de la figura, de una figura histórica. Pero en el quincentenario, en 1992, esto como que empezó a colapsar y echó a andar todo este movimiento que ha derribado estatuas de Colón y que da otra perspectiva respecto de lo que inició Colón, que fue la conquista. Y por eso hoy en día te fijas que estamos celebrando el 10 de octubre y no el 12 de octubre. Entonces vale la pena también ver cuáles son los orígenes de los símbolos, ¿no? Y hoy en día el 12 de octubre ya no lo estamos viendo como
como que todavía se ve en Estados Unidos, que es Columbus Day. En México es el Día de la Raza. Y aquí celebramos, bueno, el Día de los Pueblos Originarios. Entonces, yo lo que veo es que se está empezando a desacoplar el día 12 de octubre, que por lo demás no sabemos si fue un día 12 de octubre. Claro, efectivamente. Claro, ¿no? Digamos, en fin, pero claro, lo que se ha construido de alguna manera un relato, como se construyen todos los relatos en la cultura, un símbolo. Ahora, es interesante que toda esta idea del idioma, tal vez ahí yo diría que es como la tierra más firme donde podemos encontrar un punto común, ¿no? Bueno, tú participas de la Academia Chilena de la Lengua, te has interesado en el tema de idioma, ahí está Bello, a quien tú has estudiado, y su preocupación por el idioma como la patria, o como la tierra donde se puede afincar, por decirlo así, la hispanidad en un sentido distinto. ¿Cómo lo ves tú eso? Mira, yo creo que si podemos hablar de una identidad cultural que nos relaciona con un colombiano, con un panameño, con un mexicano, es porque compartimos un lenguaje común. Y realmente nos enriquecemos cada vez que hablamos. Yo cuando conversaba durante años con mi colega y amigo Ilan Stans, hacíamos comparaciones, ¿no? de cómo se dice esto, cuáles son los refranes que todavía vienen de Don Quijote. O sea, que se abre un mundo, el lenguaje abre un mundo filológico, científico, por supuesto, pero lingüístico, pero también literario, porque el mundo literario refleja valores. Y yo creo que hay ciertos valores que son compartidos en toda la comunidad hispánica. ¿Y cuáles serían esos valores para ti, que están en el idioma, digamos, como la latencia o ahí? Bueno, por ejemplo, en el poema de Mío Cid, el gran valor era la lealtad, ¿no? Yo creo que eso ha ido variando con los siglos, pero hay un estrato muy positivo que nos identifica mucho cuando nos vemos con un uruguayo, ¿no es cierto?, en México, o con un puertorriqueño en Nueva York. Y es que hay un vínculo de solidaridad, y que mediante el lenguaje rápidamente uno empieza a identificar ciertos valores, ciertas fuentes. Pero este valor de pertenecer a una comunidad, es un sentido de pertenencia, que es más bien valórica que geográfica, se entrelaza muy cercanamente con el lenguaje, porque nos identificamos, podemos comunicarnos. O sea, este gran regalo que hemos recibido como humanidad, que es poder comunicarnos, ¿no? Y comunicar valores y encontrar vínculos y puentes. Eso para mí es lo que hoy en día yo creo que es un valor compartido y que puede cambiar en el curso de los siglos, pero que hoy es un valor muy compartido. Bueno, y el lenguaje está cargado de afecto, ¿no? De emoción. Bueno, claro. Ahí está la poesía, la literatura, etcétera. Pero también la expresión cotidiana, los refranes. Hay un campo emocional compartido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto. Que uno nota la diferencia cuando conversa con alguien del mundo anglosajón, puede ser amigo de él, etcétera, pero tú notas que hay campos emocionales distintos. ¿Cuál sería ese campo emocional hispánico, por decirlo así, dentro de nuestro idioma? Y bueno, yo creo que la complicidad, ¿no? Cuando alguien me trata de usted, yo le digo, oye, pero por favor, trátame de tú. Entonces, claro, como que en algo tan simple se está manifestando un vínculo. Que si tú quieres mantenerlo en un nivel formal, dice, respondes también, ¿y usted qué piensa?, ¿no? Pero ese corto salto, ¿no? Pero usted al tú, ¿no? Exacto. Claro. Afectivo, revela un mundo. Bueno, un mundo de cercanía también, o sea, que también se traduce en la relación física. Los latinoamericanos en general son de estar más cerca, de romper a veces el cerco de la privacidad, de acercarse mucho incluso, que eso en el mundo más gringo, el mundo europeo, incluso puede chocar un poco, ¿no?
Hay algo de nosotros muy, muy profundo ahí, ¿eh? Efectivamente, el afecto se manifiesta obviamente por el lenguaje, pero rápidamente también se manifiesta con algo más corporal, ¿no? Pero de afecto, ¿no? Y yo creo que esas son las cosas que a veces distinguen a las culturas. Yo viví mucho tiempo en Estados Unidos, viví también en Suecia, y claro, ahí se ve como que hay una gran diferencia. Lo que yo insisto es que no hay que transformar eso en algo esencialista, porque es como decir, ¿cuál es qué es lo que es ser chileno? Y realmente a veces nos falta un poco de capacidad de expresión. Pero mucha gente te va a decir, es que la familia y comerse una empanada el día domingo, que son cosas un poquito, no sé, simples, pero si uno realmente ahonda, ¿no? en nuestra poesía, ¿no? Los vínculos de amor, de afecto, de solidaridad, y que tienen además una cierta expresión corporal, yo creo que por ahí va que podemos empezar a trabajar en una idea no esencialista de la hispanidad. Oye, Iván, y por último, en este libro, este diálogo que sostuviste con Ilan Stevens, a ver, ¿qué es lo que recuerdas tú que a algún punto que hayan llegado, algún vislumbre, algo interesante que te haya surgido de esa conversación? Fue una conversación que fueron grabando, registrándola, me imagino, no se sentaron a conversar sobre la hispanidad, un chileno y un mexicano, ¿no? Claro. Mira, le dimos muchas vueltas, ¿no? Porque queríamos ver si la música expresaba o era como era algo que definiera la hispanidad. Exploramos diferentes expresiones culturales, pero al final de cuentas, en el último capítulo utilizamos la imagen de Isaiah Berlin, que es el del erizo y el zorro. Que también lo usó Vélez en un ensayo, ¿no? Claudio Vélez. Efectivamente. Es muy buen ensayo ese. El zorro, explica lo de erizo y el zorro, que es muy interesante. Claro, la forma en que lo expresa Isaiah Berlin es que el erizo, el hedgehog, sabe una sola cosa. Y el zorro, en cambio, sabe muchas. Y que es un poco la metáfora que usa Claudio Vélez, pero que tiene su expresión más elaborada en Isaiah Berlin. Y entonces, en el tema de hispanidad, yo me encontré como que tomando la posición que estamos conversando ahora, ¿no? De que no hay una definición esencialista, pero que hay un sistema valórico expresado a través del lenguaje que nos muestra como una comunidad, y que es una comunidad que descubrimos día a día. Y en cambio, mi colega tomaba la posición del zorro, ¿no? Que se movía por diferentes partes, que decía, no, el lenguaje no es suficiente. El Instituto Cervantes y su evangelización del castellano tampoco es eso. Entonces, como que él iba derribando. Es un zorro, ¿no? Que se movía por diferentes... Entonces, para mí fue un descubrimiento, porque en el fondo ese es el debate, ¿no? Ese es el péndulo que va entre lo que sería la hispanidad como algo valórico, bastante sólido, que ha pervivido en el tiempo, que nos hace dialogar con el poema de Mio Cid, que nos hace dialogar con el Quijote, que nos hace dialogar con Carlos Fuentes, y también considerar de que, bueno, existe el pachuco Oye, y pensé en otro autor, en Octavio Paz, que también reflexionó sobre esto, bueno, sobre lo mexicano en el laberinto de la soledad, pero creo que Octavio Paz también fue alguien que quiso entrar aquí en entender cuál es el ser hispánico o hispanoamericano más profundo, ¿no? Exacto, yo creo que en México Samuel Ramos, José Vasconcelos,
Octavio Paz, son los que más han enfatizado el aspecto mestizo, racial, y en cambio figuras como Francisco Encina, como Jaime Izaguirre buscan una hispanidad anclada en España misma. Más pura, por decirlo de alguna manera. Buscando ese elemento químicamente puro. Y Francisco Encina en particular, cuando habla de la aristocracia castellano-vasca, ¿no? Sí. Es una fusión, pero muy anclado en lo español. En cambio, yo creo que los mexicanos en ese sentido fueron mucho más abiertos a incorporar el elemento de mestizaje racial. Iván, yo te quiero agradecer esta interesantísima conversación, estos asedios que le has hecho al concepto de hispanidad en este 12 de octubre. Ahora, cuando digamos hispanidad, vamos a pensar en una palabra mucho más abierta, mucho más plural, mucho más que encierra muchas más connotaciones y cruces que la que se nos enseñó tal vez cuando éramos más niños en el colegio. Gracias, Iván, por esta interesantísima conversación. Un gusto de tenerte aquí en el Jardín. Espero que volvamos a conversar más adelante de nuevo acá. Igualmente, Cristian, muchísimas gracias por invitarme a este maravilloso programa. Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Y como siempre, les recuerdo la frase que está al final del Cándido de Voltaire: hay que cultivar el propio jardín. Nos encontramos mañana a las 8 de la tarde en pauta.cl para abrir la verja de este jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo desde el jardín.